Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. María de Magdala recorrió el proceso de una transformación misionera empujada por la búsqueda de aquel Jesús a quien había seguido durante años por los caminos polvorientos de Palestina. Una vez que lo reconoció, lo soltó para asumir su misión, ir a anunciar a los discípulos, al grupo de los 11, que Jesús subía junto al Padre y Dios suyo, que es también el Padre y Dios de los suyos,
nos disponemos a participar con alegría de la Santa Eucaristía. Los que somos llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Los que somos llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Venimos desde lejos ante el Señor, trayendo en nuestras manos la alegría. Un solo corazón nos une en el amor, al ser los invitados a la fiesta. Los que somos llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Los que somos llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día celebramos a Santa María Magdalena. María Magdalena recorrió todo el camino también acompañando a Jesús. Nos dice el Evangelio, es la mujer de quien el Señor expulsó 7 demonios, dice, es decir, todo lo que significa la maldad, todo lo que significa el alejarnos de Dios. Eso significa que el Señor expulsa todos los demonios de nuestra vida. Vamos a pedir por intercesión de esta mujer que fue tan capaz de seguir a Jesús, sobre todo en aquellos tiempos, con todas las mujeres que acompañaban a Jesús, que le ayudaban sobre todo también para mantenerse y para poder predicar, anunciar el reino de Dios. Y no solamente anunciar de palabras, sino que con la vida de María Magdalena nosotros podemos entender que ella con su conversión era la mejor manera de anunciar ese reino de Dios. Dios está en medio de nosotros y allí ese, así como María Magdalena, y traerlo a nuestra vida y ofrecer también a los demás. Al iniciar nuestra misa, le pedimos perdón al Señor de todas nuestras faltas y pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios nuestro, tu Hijo encomendó en primer lugar a María Magdalena la misión de anunciar la alegría pascual. Concédenos, por su ejemplo e intercesión, predicar a Cristo resucitado y verlo reinar en su gloria. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del Cantar de los Cantares. Así habla la esposa. En mi lecho durante la noche busqué al amado de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me levantaré y recorreré la ciudad por las calles y las plazas. Buscaré al amado de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas que hacen la ronda por la ciudad. ¿Han visto al amado de mi alma? Apenas los había pasado, encontré al amado de mi alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti. Por ti suspira mi carne como tierra sedienta, reseca y sin agua. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Sí, yo te contemplé en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu amor vale más que la vida, mis labios te alabarán. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu nombre. Mi alma quedará saciada como un manjar delicioso, y mi boca te alabará con júbilo en los labios. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Veo que has sido mi ayuda y soy feliz a la sombra de tus alas. Mi alma está unida a ti, tu mano me sostiene. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentado uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? María respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Rabboni, es decir, maestro. Jesús le dijo: no me detengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre, al Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en esta fiesta tan hermosa de María Magdalena, una mujer que es de nuevo entonces vuelta a la vida con la gracia, con la fuerza, con el amor de Jesús,
con el perdón y la misericordia de Dios que llega al corazón. Ella vuelve entonces a este camino de la dignidad de la persona. Y esto es lo más importante. Nosotros sabemos, ¿verdad?, por la tradición y como dice el mismo Evangelio, es esta mujer de la que Jesús dice que sacó 7 demonios. Estos son números y son palabras, son expresiones, ciertamente que un poco exageradas para decir que el Señor libera de cualquier pecado, que el Señor libera cuando hay amor y cuando hay un deseo de seguir verdaderamente las huellas o las propuestas del Evangelio que trae Jesús, que es la buena noticia. Y esto es lo que nosotros entonces celebramos hoy al mirar a María Magdalena. Y el Evangelio nos habla que después de este caminar, de esta conversión, de este encuentro personal con el Señor, viene algo tan importante y elemental para la vida cristiana. Porque dice que ella termina diciendo, ¿verdad?, que María Magdalena fue a anunciar. Se vuelve entonces en la testigo, se vuelve en la anunciadora, se vuelve entonces en la apóstol. El apostoleo, apostolado, significa justamente anunciar, decir, dar a conocer. Y entonces, ¿qué es lo que hace María Magdalena? Y en este sentido tenemos que entender, ¿verdad? Y entender, y mirar la griego, y entender, ¿verdad?, qué es lo que está queriendo decir de cada uno de nosotros, qué es lo que está queriendo decir de esta seguidora del Señor. Ahí opitante, lleva ahí bueno, yande yara, agui lleve ende, lleva checo pecha y coa cue, coan hay coponama, coan allá anda será sueima, coan allá deshe pojanoma, lleva ahí entonces como que nos olvidamos de nuevo del Señor. No, María Magdalena se siente así tan agradecida, se siente entonces con esta fuerza del Espíritu de Dios que la empuja también para continuar el camino de Jesús, el camino de Dios. Y ella, como dice también, ¿verdad?, la palabra de Dios, con otras mujeres dice que acompañaban a Jesús. Y sobre todo dice que también le mantenían. Y claro, imagínense lo que significaba caminar, ir de aquí para allá. Ciertamente que se llama Mongaru y Millo, igual la gente pervi. Pero hay también personas, se nota en el Evangelio mismo, nos cuenta que eran gentes pudientes, personas pudientes. Quiere decir que Ñandeyara o recibí y Mima ella lleva la ayuda de la gente, en el sentido de mantener su pastoral, para que Jesús pueda realizar su pastoral, para que Jesús entonces, como ese buen pastor, pueda caminar, pueda evangelizar. Hoy llama y la piramia. Pirayecutú, como se dice, porque él trabajaba con Pedro, con Juan, con Santiago, a orillas del lago, entonces vivía en la casa de Pedro. Entonces se dan cuenta que son elementos muy importantes también dentro de una historia elemental y fundamental de la vida del hombre. Y entonces esta mujer que se siente liberada, entonces se siente tan agradecida y con este deseo también de ayudar, para que otras personas puedan recibir esa misma gracia que ella recibió de parte del Señor. Esto es lo importante. Bueno, número 1. Pero de aquí entonces entendemos lo que hemos leído en el Evangelio. Porque esta mujer que ha acompañado a Jesús sintió, vio, leyó, entendió. Y después se compromete también con esta vida del seguimiento de Jesús. Y es por eso que dice, cuando todavía está en la oscuridad, o pedazo dice, es muy de madrugada, María se va, cuando estaba todavía oscuro. Aquí no quiere decirte tanto que el tiempo, meteorología lleva, ni tal hora va a salir el sol, no. Aquí la oscuridad quiere decir que cuando todavía María estaba en la oscuridad de no entender todavía lo que estaba sucediendo. Este Mesías que tenía que liberarnos ahora, sin embargo, es crucificado, muere, a quien nosotros hemos acompañado, donde estaban todas nuestras esperanzas, decían los 2 discípulos de Emaús. Sin embargo, también hay un elemento importante, porque a pesar de esa oscuridad, a pesar de ese dolor, la primera reacción, quiere decir, muy de madrugada, enseguida, nos han una suya lleva.
De madrugada quiere decir levantarse enseguida, ir a trabajar enseguida, comenzar a luchar y a buscar la respuesta enseguida. Y ande oigo ya, ahí tenemos una frase muy interesante. Al que madruga, Dios le ayuda. Y ande ya, ya. Aupea le dice algo a Pena, muy de madrugada, es decir, está en esa búsqueda, está queriendo saber lo que ha sucedido a pesar de que está aún en la oscuridad, estando aún oscuro. María Magdalena va al sepulcro y ve que la piedra había sido sacada. Este es otro elemento también. ¿Hacia dónde nos dirigimos cuando estamos en la oscuridad? Y normalmente nos dirigimos hacia el sepulcro, es decir, nosotros nos dirigimos hacia la muerte. Cuando nosotros estamos todavía en la oscuridad, estamos todavía entonces en el pecado, ciertamente que eso nos lleva hacia la muerte, nos lleva hacia el sepulcro. Va a epicular de Jotare Yuhula en el sepulcro, cementerio, ven va a Jotare Yuhu. O pebego te onguemante la yayuhu, ta llevando yayuhum aingo, fiesta, alegría, vida de yuhumu ainga lleva, sino que se encuentra muerte. Y ella todavía, como muchos de nosotros, estamos todavía en ese camino. Y bueno, nos dirigimos todavía hacia el sepulcro porque no tenemos bien claro. Y ni tumba lleva, peña de corazón, peña de ñea. Dicatui que ya es chapona, va a peña de yara la oicuame. Imagina cueñan debe lleva, que es resurrección y que es vida. Y bueno, y aquí comienza, ¿verdad? Todo el elemento, porque ella descubre que había sido, la piedra había sido tocada, había sido movida. El sepulcro está abierto y eso le causa ya una reacción, es la primera reacción. ¿Qué pasó aquí? Es el efecto de la sorpresa. El primer elemento entonces, el dejarnos sorprender por Dios. ¿Qué sucedió aquí? Dios me sorprende. Yo que pensaba que todo era muerte, sin embargo me encuentro que la piedra está, o el sepulcro está totalmente abierto. Y se pone a correr. ¿Se dan cuenta? El correr es un elemento entonces de esa sorpresa. Y eso es lo que pasa. Algunos ya no nos dejamos sorprender. O sea que vivimos en la muerte o vivimos en el sepulcro, taponados, sellados. Y entonces ya no somos capaces, ¿verdad?, de mirar que ese sepulcro en este momento, con la vida, con la fuerza del Señor, con la propuesta del Señor, ese sepulcro tiene que estar abierto totalmente. Y ahí nosotros nos dejamos sorprender por la presencia de un Dios y de un Dios que ha resucitado entonces. Sale corriendo. Y ahí comienza el primer anuncio de María Magdalena. Ciertamente que aún no conoce lo que ha pasado, pero dice, se han llevado del sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y comienza entonces esa carrera. Y María se ha quedado afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Entonces aquí hacemos, ¿verdad?, el salto, porque estamos hablando de María Magdalena. Pero se acuerdan que después de que haya anunciado y se han llevado, entonces comienza Pedro y Juan, comienzan y van también. Y ellos van, ven, buscan y no encuentran nada. Después continúa, desde el versículo 11 continúa de nuevo con María, que ella todavía está allí llorando, no entiende qué ha pasado, qué sucedió con el cuerpo de Jesús. Y se encuentra con el ángel, hasta que después verdaderamente se encuentra con el Señor. Mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Cuántos de nosotros estamos aún con esta pregunta, verdad? Es lo mismo, estamos todavía en la oscuridad. Se han llevado a mi Señor. Yo que me he bautizado, yo que hice mi primera comunión, yo que hice mi confirmación, pero sin embargo estoy todavía en esa oscuridad de la vida cristiana. Eso que yo me comprometí, estoy en la oscuridad. Y entonces esta pregunta es una pregunta retórica y es una pregunta también propositiva, ¿verdad?, para nosotros. Es una propuesta para nosotros. Ya calcula mi hanguay. Es una pregunta para cada uno de nosotros, o que tenemos que hacer cada uno de nosotros.
se han llevado, ¿verdad? Se han llevado a mi Señor. Y no sé dónde lo han puesto. Y al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Interesante también. En la medida en que nosotros hacemos esta pregunta y decimos no sé dónde le han llevado a Jesús, ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Y nosotros decimos, y bueno, ¿dónde está Jesús? En la medida en que lo buscamos, ahí nos damos cuenta que Jesús está presente. Le ve a Jesús en ese momento. ¿Pero por qué? Y porque tiene el deseo de buscarlo. Cuando nosotros tenemos el deseo de buscarlo, ciertamente que el Señor, Dios, se deja encontrar. Pidamos esta gracia entonces hoy por intercesión también de María Magdalena. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos al Señor nuestras oraciones y nuestras súplicas. A cada intención respondemos: Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestra Iglesia, para que sepa escudriñar la voluntad de Dios para nuestro tiempo, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que respondan a las necesidades pastorales de nuestras comunidades, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por las autoridades de nuestro país, para que actúen con principios de construir una cultura de honestidad y de escucha al clamor del pueblo, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por los jóvenes con inquietud vocacional, para que puedan ver y comprender mejor la voluntad de Dios, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por los difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Padre de bondad, escucha todas las oraciones y súplicas que hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros
bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de Santa María Magdalena. Como tu Hijo unigénito recibió bondadosamente el homenaje de su caridad, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu Iglesia, con formas siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, cantando a una sola voz. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San Juan Bosco y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, María Magdalena, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha confiado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos que tú te nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Hazme un instrumento de tu paz, tu paz. Oración final. Te pedimos, Dios nuestro, que la recepción de tus misterios infunda en nosotros aquel amor perseverante por el cual Santa María Magdalena se mantuvo constantemente unida a Cristo, su Maestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, consagramos nuestra jornada, nuestra vida, a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. María de Nazaret, María me cautivó, más fuerte volvió mi fe y por hijo me adoptó. A veces yo me detengo a pensar y sin advertir me veo rezar y mi corazón se pone a cantar, oh Virgen de Nazaret. La niña que Dios amó y prefirió por madre de Cristo, su Hijo el Señor. María que el pueblo entero eligió, Señora y Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios.
María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Llévame a Dios.
sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. El Señor me ha protegido y del mal me ha liberado. El Señor me ha bendecido y solo en Él por siempre confiaré. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Maravillas haces tú, nada es comparable a ti. Prueben y vean qué bueno es Dios, inmenso es su amor. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.
enmudezcan tus pasos, inútil caminar. Tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en el día de hoy, en que leemos el libro del Cantar de los Cantares, este hermoso poema que tenemos dentro de la Biblia. Hoy celebramos la fiesta de María Magdalena, una de las que sigue al Señor, de quien la misma palabra de Dios dice que expulsó 7 demonios. En fin, todos estos elementos que son muy importantes y esenciales para que nosotros entendamos también cómo el Señor nos libera, nos regala. El cantar de los cantares, Shir HaShirim, ¿verdad? En hebreo, que quiere decir justamente ese grito de júbilo, de alegría por la acción de Dios en nuestra vida. Y entonces leemos, dice, en mi cama por la noche buscaba el amor de mi alma. Lo buscaba y no lo encontraba. Me levantaré y rondaré por la ciudad, por las calles y las plazas. Buscaré al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas que hacen ronda por la ciudad. ¿Han visto al amor de mi alma? En cuanto los hube pasado, encontré al amor de mi alma. Entonces este poema que nos hace entender que un Dios que nos ama, que nos quiere, a quien nosotros debemos buscar. El alma que busca continuamente entonces a Dios. Nosotros que estamos también en ese camino. Lleva, diga, tú ñandela ya, añañandú, oigo, añandemo, acrea, lleva. Vaya peñande yara, ñandera, juja, peñande yara, ome, ñande, peñandeña y contemeva. Y esto es lo que encontramos también al celebrar a esta gran santa de la iglesia, María Magdalena, una pecadora, pero sin embargo ante este encuentro personal con el Señor, después es capaz de cambiar toda su estructura, todo su chip mental de cómo ella vivía, sin embargo ahora dedicada totalmente y acompañando, como dice la palabra de Dios, con otras mujeres y todos los discípulos a Jesús en su camino en la construcción del reino de Dios. Pidamos esta gracia, sintamos esa alegría y esa fuerza de un Dios que nos ama, que nos quiere y sobre todo que nos transforma. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.